La polaridad es la que nos hace crecer y ahí es donde vamos, a la polaridad de emoción positiva a emoción negativa. Las emociones negativas son necesarias para crecer. Aquí de lo que se trata, sobre todo en la cuántica, es de llegar a una neutralidad. Una neutralidad, y para poder llegar a esa neutralidad, que ni lo positivo me arrastre ni lo negativo me deje en bucle o instalado, que es cuando pasamos quizás de ansiedad, que sería miedo al futuro, y el que vive en el pasado entra en depresión. Cuando se nos instalan esos programas es cuando tenemos que salir de ahí. Y se sale con diferentes técnicas, como, bueno, ahora os voy a contar porque para variar me he vuelto... se me ha ido un poco. Bien, la polaridad, lo que estaba diciendo. Nosotros, las emociones negativas, han servido a la humanidad para sobrevivir hasta aquí. Por ejemplo, las emociones primarias, el asco, la alegría, la tristeza, la sorpresa. Estas emociones han hecho que si me da asco, no me voy a comer esto. Si tengo miedo, que también es otra emoción primaria, la más primaria, el miedo, hace que te puedas defender de un león o de que te ataque una tribu, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estas emociones negativas producen cortisol, y el cortisol es esta autosustancia que, como no sabemos vivir en esta sociedad, nos producimos cortisol por tonterías que no sabemos cómo gestionar. El cortisol va apagando el sistema inmunológico cuando se queda mucho tiempo estancado. El cortisol es necesario, pero cuando es necesario. Así que siempre hay que escuchar la emoción, sea negativa o positiva. Abrazando esta emoción, podemos reconocer nuestras partes oscuras, porque por amor, por no ser queridos por mamá, papá, por la familia, quien sea, tenemos lealtades a programaciones en negativo. Pues soy una persona que necesito estar en el miedo. Si no estoy en el miedo, no estoy tranquila. Necesito estar en la ansiedad, necesito estar en el sufrimiento. Porque las emociones, como sabemos, son la polaridad del humano. Cada humano tiene la racionalidad y la emocionalidad. Ya empezamos con la lucha. Todos sabemos que aquí hemos venido a elevarnos. Y para elevarnos es necesario vivir con la polaridad. Gracias a una emoción negativa o entrar, por ejemplo, en un bache oscuro, en esas situaciones donde tocas fondo, gracias a eso tomas medidas, cambias tu vida y se producen cambios en tu vida. En la cuántica, lo que más se toca y lo que decían los antiguos es que nosotros tenemos estas emociones negativas programadas por amor, etcétera, etcétera, y nos sirven solo si las sacamos. Hay que limpiar la papelera y la manera de sacarlas es sintiéndolas. Si estoy triste, me meto en la tristeza. Evidentemente, siempre repito que no se instale. La rabia, me da rabia. ¿Y entonces qué hago? La expreso, porque si no la expreso, grito, pego, hago algo, se queda instalada y quedan estas personas que sufren de rabia instalada, acaban con infartos, se pelean con todo el mundo, en fin, no tienen una vida muy saludable. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es lo que se puede instalar en la rabia, en el miedo, etcétera, etcétera, apaga el sistema inmunológico, porque le va dando este veneno continuo que el sistema inmunológico ya no sabe detectar el cáncer para eliminarlo, no sabe detectar lo que sea que sean los ataques de fuera del cuerpo humano. Así que hay que contrarrestar el cortisol con la endorfina y la serotonina. La endorfina y la serotonina la tenemos gracias a la meditación, que hay diferentes técnicas de meditación, cualquiera que sea, entrar dentro de ti es la mejor. Y también se han hecho estudios donde el prosocial, cuando tú te dedicas a ayudar a la gente, subes tu vibración, generas serotonina, endorfina y acabas con una alegría de haber ayudado. Un caso de la polaridad muy curiosa, que a mí me ha resultado muy curiosa, es la Madre Teresa de Calcuta.
Ella, según cuentan, cada vez que entraba en una habitación elevaba la vibración, y la polaridad de ella es que se sentía no digna del amor de Dios. Al no sentirse digna del amor de Dios, se dedicó a cuidar a los pobres, más pobres, más pobres del planeta, con las más enfermedades y entregándose a un 100%. Gracias a eso ella fue elevando su vibración y entrando en una sala, y todo el mundo hasta se ponía, contaban que se ponían nerviosos, que sentían cosas porque ella elevaba y les empezaba a hacer despejo en emociones negativas. Pero no olvidemos que ella también creía que la pobreza tan pobre era necesaria para aliviar su propio sufrimiento. O sea que hay una polaridad increíble por el bien que ella ha hecho, y luego que tenga estos conceptos nos llama la atención. Así que volvemos, tenemos que vaciar la papelera, y nuestra papelera está llena de emociones negativas que ni siquiera somos conscientes. Quizás una emoción que se te dio atascada en un trauma, que te abandonaron, pero no fue un abandono real, fue quizás algo que tu sensibilidad lo ha percibido como un abandono y está ahí bloqueado, y luego lo tapa. Entonces ahora que va a haber un eclipse, ahora el 2 de julio, el martes, sirve para poder conectar con estas partes oscuras que no queremos ver, como tengo esta tristeza absurda. ¿Por qué si lo tengo todo? Pues métete en esa tristeza, abraza ese lado oscuro que tienes, ese lado que no te permite fluir. Pues tú abrázalo, llora, grita, todo lo que puedas. Y es muy interesante cuando practicas la meditación o la ayuda al prójimo, que de repente te salen cosas que ni siquiera eras consciente que tenías. Así que hay que poner conciencia y aceptar, por mucho que nos pese, nuestro lado más incómodo, el que yo no quiero aceptar. Yo no soy como mamá, yo no soy como papá, yo no soy como ese psicópata. Pues quizás sí, quizás hay rasgos que abrázatelos. Hay momentos donde has sido una persona irascible, donde te has sentido culpable. Para poder salir de todas estas emociones negativas es muy importante, y esto tiene que ver con esta sociedad, el juicio. El juicio es lo que más nos baja la vibración. Juzgamos al de enfrente, nos juzgamos a nosotros. ¿Qué ocurre? Que si tengo tristeza me enjuicio a mí misma. No, yo no puedo tener tristeza. En este momento no me lo puedo permitir. Pues quizás sí, pasa por esa tristeza, limpia esa papelera y saca esa parte oscura que ocupa un lugar. ¿Dónde? El cuerpo emocional es nuestro segundo cerebro, está en el intestino. La racionalidad y la emocional, nuestra gran batalla. La racionalidad nos habla perfectamente de cómo cuidarte, pero la emocionalidad te lleva, te arrastra. Hay que ponerle un freno, hay que saber tener a tu adulto interior que te diga, no, voy a escuchar, voy a traducir qué me está diciendo esta emoción y la voy a racionalizar. Un ejemplo claro es cuando tienes una pareja en la que no te sientes cuidada ni feliz, pero estás totalmente enganchada emocionalmente. ¿Qué ocurre? Que tu mente te dice, por favor, apártate, pero tu emoción no te deja. Y de ahí viene nuestro intestino delgado, que es el que más se llena de las emociones, que aparte estas emociones se convierten en adicciones. No hace falta que sean adicciones de químicos externos, sino pueden ser, como repetí antes, adicciones al sufrimiento, a la envidia, a la rabia, a la tristeza. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero es reconocer que somos seres humanos, tenemos este intestino delgado y esta adicción nos ha ayudado a ir hacia adelante. Pero el tema es que tú eliges a qué quieres ser adicto. A sufrir, a alguna sustancia, a algo así, o con tu actitud decidir, soy adicto a la vida, soy adicto no a la alegría, porque la alegría la tenemos que llevar con cuidado, cautelamente, porque si tú tienes mucha alegría, luego todo lo que sube baja, por eso la neutralidad. Entonces hay que buscar esa alegría, y la adicción
o sea, hay que buscar esa alegría de vivir porque estás adicto a la vida, no estás adicto a la tristeza. Y entonces ahí empieza a elevar tu vibración. Hay que elevar poquito a poco. Cuando vemos un bebé que viene a la tierra, vemos su espíritu es limpio, es puro, tiene una conexión con esa gracia. Luego, con la edad empieza esa lucha. Pero esa gracia y ese espíritu que se nos muestra cuando vienen los bebés al mundo, la podemos tener siempre y cuando nos limpiemos de las emociones negativas y nos dejemos fluir, evitemos el juicio, evitemos la culpa, que la culpa nos lleva a ese bucle y se nos instala. Hay que agarrar ese ordenador y desinstalar ese programa. Así que me gustaría haceros una meditación para que podáis conectar desde casa a vuestra emoción y limpiaros. Bueno, me gustaría que bebierais todos un vaso de agua y cerrarais los ojos, empezarais con unas inhalaciones por la nariz, donde inhalamos la primera vez, una pequeña inhalación, la sostenemos, una siguiente inhalación la sostenemos y una tercera inhalación y la sostenemos. Cuando estamos con las 3 inhalaciones sostenidas, con la boca soplamos las 3 inhalaciones. Y lo repetimos 3 veces. Inhalamos, inhalamos, inhalamos y exhalamos. Otra vez, inhalamos, inhalamos, inhalamos y exhalamos. Bien, después de estas 3 meditaciones, intenta conectar con tu cuerpo. Pon conciencia ahora mismo en tu inhalación por la nariz y tu exhalación a través de la boca. Vas a sentir que desde el centro de la tierra va a subir hacia tu nariz directamente y de ahí vamos a bajar por la médula espinal. Siente tu espalda, siente la médula donde están tus memorias. Siente, vete relajando con la respiración y baja hacia las ingles. Y vas a permitir que en las ingles salgan esas emociones más o menos de frustración, de rabia, de alegría desmesurada, de hipersensibilidad. Vamos a hacer que salgan por las ingles. Y ahora, con otra exhalación profunda, inhalamos y exhalamos. Vamos a sentir nuestra cabeza y sentir nuestro surco del cerebro que conecta con la médula y conecta nuestro lado izquierdo del cerebro, el surco, nuestro lado derecho del cerebro, nuestra médula espinal, al corazón. Sentimos todo el plexo, el corazón, el pecho. Sentimos los latidos. Lo reconectamos con las ingles otra vez, el coxis, y vamos a bajar los restos que nos han quedado a través de cada pierna y los pies que van como a respirar, van a tener agujeros donde salen hacia el centro de la tierra. Todas emociones que ya no nos sirven, porque cada día es una aventura. Siente como cada día es una aventura, que te vas a duchar y que puedes alcanzar emociones elevadas sin ni siquiera darte cuenta de que existían. Hay emociones que no las conocemos, que sienten los grandes maestros, los grandes meditadores, la gente iluminada. Ellos sienten emociones y nosotros tenemos esa capacidad, siempre y cuando pongamos conciencia
de qué nos tira para abajo, cuáles han sido nuestras carencias, cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras necesidades y sobre todo, intentemos querernos a nosotros mismos. Yo me tengo que querer. ¿Cómo me quiero? Escuchándome. Entonces, cuando el cortisol viene, el miedo viene, la tristeza, la rabia, el asco, lo que sea que tenga que venir, escúchalo, porque te está diciendo algo de ti, de algo que tienes que ten cuidado. Quizás tienes un miedo que no lo entiendes y tu socio te la va a meter, te va a liar y te va a robar. Nunca se sabe, o vas por la calle y sientes algo, igual es que viene un autobús y te va a dar algo, y te va a tener un accidente y tú sin darte cuenta lo evitas. Entonces hay que escucharnos a nosotros y entender que las emociones negativas, lejos de pelearnos con ellas, tienen que ser bendecidas, porque al igual que nuestros ancestros nos han servido para poder estar aquí y ahora y vivos. Así que no las menospreciemos. Por eso es importante abrazarlas y sentirlas. Y como hay que, en esta polaridad del positivo y negativo, corregir el electrón para que podamos cada vez más elevarnos. Se ven ya las células cómo cambian, las moléculas del agua cómo cambian. Todos sabemos que hay un efecto. Hay que hacer una higiene mental, hay que entender que no podemos llenarnos de contarnos lo duros que somos con nosotros, qué mala soy, qué tonta soy, por qué no he hecho esto. Lo haré mejor mañana, eso me generará endorfina y serotonina, pero ¡ay, qué burra soy, qué tonta soy! Te va a generar cortisol y te va a hacer mella en cualquier sitio de tu cuerpo físico, de tu cerebro y de actitudes que no te van a servir ni para ti ni para tu entorno. Así que pongamos conciencia en las emociones negativas, abracémoslas, superémoslas, seamos muy observadores, que no se instalen en nosotros, que no se queden ahí instaladas, pidamos ayuda si es necesario y si no, medita, cuida tu alimentación, practica deporte y ayuda a los demás y ayúdate a ti mismo. Bueno, muchísimas gracias por atender y gracias por escucharme.